a dar información, ¿verdad? Y este maravilloso síntoma de la hipertensión en realidad te viene a avisar algo, te viene a manifestar algo que está ocurriendo a nivel emocional que a veces dejamos pasar. Entonces, cuando esto llega a nuestro cuerpo físico es porque ya ha trascendido varios de los cuerpos. Y cuando hablamos varios de los cuerpos, hablamos del cuerpo energético, del cuerpo emocional, del cuerpo espiritual. Entonces ya llega a nuestro cuerpo físico ya manifestado de esta manera, de un síntoma. Y entonces, aparte de esta pregunta que hicimos al inicio, es importante preguntar, ¿para qué está llegando a mi vida? ¿Verdad? ¿Para qué este síntoma está llegando a mi vida? Entonces, ¿para qué? Para que también entonces yo me apropie de esa emoción, de ese sentimiento, de eso que estoy viviendo. Desde esta postura me empiezo a adueñar de lo que siento. Ya empiezo a ser responsable de lo que siento, ¿verdad? Porque entonces evidentemente empiezo a observar qué pasa a nivel de familia, qué pasa a nivel de mi trabajo, qué pasa a nivel de pareja, qué pasa, ¿verdad? Y entonces todos estos puntos importantes, me empiezan a hacer sentido, me empiezan a llamar la atención, ¿verdad? Entonces, como te decía, desde esta postura de bioscodificación, vamos a estar abordando este conflicto, ¿verdad? Porque generalmente conecta con esa desvalorización que tengo a nivel de mi sistema familiar, ¿verdad? Porque recordemos que nada está afuera, todo está dentro de nosotros. Generalmente buscamos responsables afuera, pero no, en realidad es importante empezar desde adentro, empezar a conectar con nosotros y sanar desde adentro. Y entonces, ¿qué pasa? A nivel de nuestro sistema familiar, conectamos con ese conflicto emocional y me siento desvalorizado o bien quiero que alguien que esté dentro de mi sistema salga de mi sistema o de mi clan o de mi familia. Entonces, por eso les hacía la pregunta al inicio. Bueno, ¿qué realmente pasa en mi vida? ¿Cómo me siento en todas estas áreas de mi vida? Wow, qué interesante, porque entonces, bueno, volviendo al tema, porque todo siempre es un conjunto, o sea, yo puedo empezar a incluso fomentar una presión arterial, porque dejemos de decir porfa, dejemos de decirle mi diabetes, mi hipertensión, porque le estamos dando una propiedad realmente como si fuera algo parte de nuestra esencia, y es un síntoma que estamos pues viviendo, sí es cierto, pero que no sea parte de la esencia, ¿verdad? Entonces ahí empecemos a cambiar ese lenguaje, porque empieza a trabajar también la programación neurolingüística por ahí, ¿verdad? Cómo nos vamos a expresar. Pero eso que estabas diciendo, o sea, realmente entonces yo puedo empezar a tener síntomas de que se me sube la presión cuando simplemente no le doy un lugar a alguien en mi sistema familiar. O sea, o quiero que se vaya, por ejemplo, o quiero que el sistema familiar tenga alguna reacción con respecto a mí. Algo así es. Sí, claro, porque evidentemente, digamos que, ¿verdad? Lo explicaste muy bien al inicio y eso me gustó muchísimo que explicáramos desde esta postura médica que era la hipertensión, pero en realidad es esa energía que tengo, o sea, esa energía, esa molestia, ese enojo o lo que esté pasando en mi vida a nivel de ese momento, esa situación, pero entonces tengo toda esa energía ahí, pero no lo llevo a la acción, digamos, lo estoy, a ver, lo estoy guardando, ¿verdad? Lo estoy guardando dentro de mí, entonces esa energía lo que va a hacer es que va a subir dentro de mi cuerpo porque no puedo sacar ese enojo, no puedo sacar esa molestia, esa situación que está pasando en mi vida, ¿verdad? Me afecta, ¿verdad? Pero hay varias cositas, no de una vez decimos que sea el pronóstico, por decirlo de alguna forma, también podría ser esa falta de reconocimiento, ¿verdad? Porque también hay ocasiones donde yo quiero ser reconocido por la familia. Entonces también desde esta parte de bioscodificación, vemos varios puntos de vista porque no damos ese diagnóstico de una sola vez, ¿verdad? Sino que vemos esta parte que te dije a nivel de familia, esta falta de reconocimiento, porque puede ser que hay una persona que no se sienta reconocida a nivel de su familia o requiera ser reconocida por algunas situaciones que pasan a nivel de su vida anterior, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ir descubriendo toda esa información tan maravillosa que tenemos cuando tenemos un síntoma. Ujú, ujú. Y también es importantísimo, perdón, tiene Dale. que ver con ese resentimiento también, ¿verdad? Con ese resentimiento que tengo de no poder hacer algo, ¿verdad? Entonces, o de no poder expresar algo, ¿verdad? Porque generalmente entonces me lo guardo, como decimos, generalmente no estamos tan acostumbrados a sacar esta parte emocional o a reconocer más bien la parte emocional porque así pues no hemos sido eh, creados de esa manera, ¿verdad? Estamos en este aprendizaje de esto. Ujú. De hecho, es muy interesante porque, bueno, ustedes saben que está en la parte sistólica. Bueno, antes les quiero enseñar este librito, antes de comentarles esto. Este librito
es maravilloso, es muy bonito, es un gran complemento porque habla precisamente de esta parte, ¿verdad? Como la psicología de la enfermedad, más o menos, que Ujú, es algo que ha desarrollado ahorita mucho. De hecho hay una rama de la psicología que se enfoca mucho en esto, en la psicología, o sea, en la parte de la salud, porque realmente hay un factor muy importante en esto y empezamos a ver cómo esta visión que estamos hablando, Vinicio y mi persona, realmente muchas personas se han dedicado a estudiar y ver que hay patrones, que hay comportamientos, que el cuerpo emocional yo no lo puedo tener tangible, entonces no es tan sencillo como, por ejemplo, como por hacer un libro de medicina como tal, pero ujú. se han visto los diferentes comportamientos, tal y como hacemos en medicina convencional, y empezamos a darnos cuenta de que cuando pasa A y cuando pasa B, usualmente pasa C, ¿verdad? Que no todo es así, pero como que empezamos a ver patrones. Y este es uno de los libros, también hay varios, que nos empieza a ver que realmente esto ha sido estudiado por muchas personas a lo largo de los años, donde han visto patrones, donde han visto que cuando la gente de verdad se permite, mira, voy a revisar si de verdad es que tengo un enojo por ahí, si de verdad es que estoy buscando el reconocimiento de mi sistema familiar, si de verdad tengo un tema, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, que vamos a seguir hablando, pero para que vean que realmente han habido libros y bastantes estudios y bastantes propuestas con respecto a este papel de tu cuerpo emocional y cómo influye en tu salud física. Entonces, los que quieran conseguirlo, eso es una excelente alternativa. De hecho, en la parte de la presión arterial, que era lo que les quería conseguir, que era lo que les quería hablar, es que, por ejemplo, cuando hay dos tipos de presión, que está la presión sistólica, que es la primera, el numerito grande, ¿verdad? Y después está Ujú. la diastólica, que es cuando la presión está relajada, ¿verdad? Cuando el corazón está relajado. Cuando hablamos de la sistólica, estamos hablando usualmente de eso que hablaba Vinicio, ¿verdad, Vini? De la parte de acción, la parte de energía del padre, la parte de parte masculina. Y cuando está la parte diastólica, estamos hablando de un poco de mamá. Es muy interesante, ¿verdad? Esas dos posturas, Ujú. porque hay personas que cuando tienen alteraciones en la presión, usualmente es más en la diastólica, que no es tan usual. Y otros que tienen más alteración en la sistólica, que es la del boom, la del bombeo, ¿verdad? Y Ujú. algo interesante que decía este libro es que cuando esa arteria no devuelve esa energía, a eso se le llama hipertensión arterial. Por eso hablamos mucho de energía masculina, la energía de la acción, la energía del hacer, porque la arteria lo que hace es que desde el centro bueno, desde el corazón, que es nuestro centro, boom, distribuye toda esa energía a través de la sangre, que ahí transmite el oxígeno y transmite otros nutrientes al resto del cuerpo. Y que después viene la otra parte, que son las venas, que en otro momento lo vamos a conversar de problemas con las venas, que es cuando es un tema de retorno, cuando esa energía pues regresa, o sea, se recoge y se eliminan las toxinas, que es lo que hacen la parte venosa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros damos esa energía y procuramos dar esa energía, pero no logramos como que fluya, como que salga. Entonces es lo que vos hablabas, ¿verdad? Que yo como que me lo trago porque ya estoy en una olla de presión, Claro. ¿verdad? Es tanta la energía porque Sí. quiero decir, porque quiero hacer, porque quiero expresar, pero no lo logro. Entonces me enojo, me frustro, me voy comiendo la emoción y que esa, una emoción me va trayendo otras y entonces se queda ahí adentro. Claro, y es interesantísimo porque yo los invito y cuando he trabajado este tema a nivel de las sesiones individuales, yo les he expresado que, que podemos ver el corazón como si fuera la casa o el territorio, ¿verdad? De esto habla mucho la bioscodificación, que damos la casa justamente como ese territorio, como ese hogar, ¿verdad? Entonces, cuando entonces vemos todos esos temas que pasan, digamos que se me sube la presión, entonces es importantísimo ver cómo, digamos, va relacionado con la casa, con el hogar, va relacionado con ese territorio, ¿verdad? Entonces, ve qué interesante. Entonces, ¿qué significan las paredes del corazón? Por decirlo de alguna forma, para hacerlo bien ilustrativo, bueno, van a simbolizar ese límite del territorio, ¿verdad? Entonces ya pues vemos los auriculares y los ventrículos y estas cosas médicas tan interesantes, pero que también van a relacionar justamente con lo que dijiste, con lo femenino y con lo masculino, ¿verdad? Porque hay ocasiones donde entonces mi presión arterial es baja o mi presión arterial es alta. Entonces hay ocasiones donde tengo las manos calientes y eso es que evidentemente quiero, ¿verdad? Quiero sacarlo, pero entonces cuando tengo esas manos frías o no quiero dejarlo entrar o quiero que de ahí se vaya. Entonces es muy interesante, digamos, esta mecánica porque
evidentemente te hace esa relación, digamos, con tu vida, con lo que estás viviendo, con lo que estás sintiendo, que normalmente a veces no le ponemos tantísima atención, ¿verdad? Y otra cosa importantísima, la sangre tiene que ver con la familia. Entonces, ven cómo, digamos, porque, hey, ¿qué es lo que, eh, ¿cómo se dice? Riga, sí, riga. Irriga el corazón, bueno, y la sangre. Entonces, muy interesantísimo cómo, digamos, cómo vamos conectando desde esta postura, toda esta parte emocional, con toda esta parte externa que vivo, que al final de cuentas lo vivo desde la parte interna de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tan importante ponerle atención a ese conflicto emocional que estoy viviendo y que a veces no quiero ver, porque a veces generalmente lo que hago es que guardo esa situación, a veces le pongo lacitos y lo guardo en una cajita, ¿verdad? Yo digo que esta parte emocional nuestra a veces es como que si tuviéramos un gran closet o un gran armarito y entonces guardo algunas cositas y si no las trabajo, lo que pasa es que esas cositas pues están ahí, ¿verdad? Generalmente, si no las trabajo, van a seguir manifestándome cositas, ¿verdad? Entonces eso es como que yo agarre eso y entonces sencillamente lo agarre, lo guarde, le ponga un lacito y lo deje ahí. Pero entonces mi síntoma me va a recordar constantemente que hay algo importante que yo tengo que mirar dentro de mí y hay algo importante que posiblemente incluir dentro del sistema. Dijiste algo muy interesante y los invito a los que nos están viendo. ¿Cuántas veces has sentido o cómo has reaccionado cuando tal vez percibes, sientes o interpretas que estás perdiendo un territorio en algo? Por ejemplo, a nivel de pareja, bueno, siento que otra cosa, no necesariamente una persona, otra cosa tal vez está robando mi pareja o tal vez siento que me están quitando algo que considero que es mío a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, qué sé yo. Entonces, ¿cómo reaccionamos en esos momentos? Porque estás hablando de territorio, entonces en nuestro Claro, corazón territorio, pero que en el mundo externo, que se va a reflejar también en mi mundo interno, que tal vez yo uh-huh. siento que me están quitando. Ahora es muy interesante, entonces, ¿cómo yo reacciono ante eso? ¿Será que me están quitando mi poder, mi reputación, mi prestigio, o lo que yo pienso que es eso? ¿O me están Uh-huh. quitando algo económico? Entonces, ¿verdad? Viene una reacción, una de esas posibles reacciones es se te subió la presión, ¿verdad? Hubo un desajuste por ahí. De hecho, vayan anotando todas estas posibles causas, como el tema de incluir en el clan, ¿verdad? Ser reconocido, reconocer a otras personas, el tema de territorio, que es muy importante eso. Cuando, por ejemplo, de hecho, en el libro habla mucho, en biodescodificación habla mucho que no necesariamente las personas hipertensas son las que, de personalidad tipo A, que son las que habla, por ejemplo, en la parte médica, que son las personas tipo A, son las personas que usualmente son mucho de acción, son muy masculinas, son más coléricas, son muy enérgicas. Usualmente ese perfil se da, pero a veces las presiones más peligrosas son de esas personas que vemos que son muy tranquilas, ¿verdad? Parecieran como muy tranquilas, pero son las que cuando les invaden el territorio no hacen nada, cuando sienten que alguien les está pasando los límites no hacen nada, cuando están pasando cosas que ellos saben que no, que quisieran poder expresarlo y manejarlo diferente, no lo hacen y entonces empiezan a desarrollar una hipertensión ahí silenciosa que no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, hubo un subonazo de repente de presión y no sabían que tenían presión arterial, donde ellos decían, pero Uh-huh. mira, yo soy muy tranquila o muy tranquilo, manejo muy bien mis emociones. Bueno, que también, ¿verdad? Sos de las personas que defiende o que expresa cuando siente que ese territorio ha sido invadido, ¿verdad? Es algo como también de reflexionar, porque no todos necesariamente tienen que ser personalidad tipo A. Exacto. Y recordar que siempre menciono esto porque es muy importante, es recordar ese evento programante y ese evento desencadenante que pasa, digamos, en nosotros, porque desde descodificación hablamos de eso, que hay un momento en que se programa esa situación y hay un momento en que se desencadena, y se desencadena por una similitud de algo que haya pasado. Y entonces les digo que hay muchos diccionarios, digamos, que hablan de lo que son los síntomas. Digamos, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente lo de Louise Hay, que Louise Hay dice este, que es un viejo problema emocional no resuelto, que es todo lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Es importantísimo, digamos, ese acompañamiento a eso, porque entonces guardo esa información y no precisamente, pues la trabajo, ¿verdad? Voy a saludar a algunas personas que están por aquí, porque tengo varios que no les, que no Claro. les sé. Bueno, saludos a todos, pero Rocío, hola chicos, Armando, excelente tema, saludos, doña Patti, buenas noches,
Sharon, Yoleni, bueno, muchos están conectados. Jason, excelente tema. Marco, excelente tema. Que hoy en día el tema de presión arterial es el tema de todos los días. Así es. Algunas personas hablan de que tienen hipertensión emotiva. Sí, justamente aquí hay una consulta. Cualquier consulta que quieran hacernos, nos la pueden hacer y estamos al pendiente de leer pues sí, ¿verdad? Estos justamente esa presión emotiva, porque entonces la hipertensión es emocional. Cuando tengo alguna situación que pasa en mi vida a nivel emocional fuerte, se me sube la presión y es justamente eso, ¿verdad? Justamente conecta con una parte emotiva que pasa ahí, con alguna situación que pasa con nosotros y no he trabajado a nivel emocional. Entonces no controlo esa emoción, no controlo esa energía que está, ¿verdad? Es que Moviéndose dentro de nosotros. esa parte mini, de hecho, es como los ayayay que están, por eso Luis Hay me gusta tanto en esa, porque me parece que fue muy acertada, donde ella dice que Claro. es un problema emocional no resuelto. Entonces, como no lo tengo resuelto, entonces ando la herida afuera o ando el botón ahí. Entonces, cualquier situación que me recuerde ese mismo episodio pues, que fue programante, que vos decís, me lo vuelven a tocar y me vuelven a tocar, entonces es desencadenante. Entonces, nuevamente, la presión, la presión, la presión, la presión. ¿Por qué? Porque tengo un tema ahí que tal vez nada que ver con el presente, empezó hace, no sé, 3, 5 años, 6 años, y entonces nuevamente lo desencadenan ciertas actitudes. Entonces, ¿por qué? Porque eso estuvo ahí anteriormente, ahí se programó en un momento y empezó a desencadenarse por diferentes gatillos. Entonces, hay que identificar, bueno, ¿en qué momento empezó mi presión? Por ejemplo, eso es muy importante. ¿En qué momento empecé yo a tener eso? ¿Qué estaba yo viviendo en ese momento? ¿Cómo estaba manejando mis síntomas? ¿Qué hice yo cuando viví eso? De hecho, es impresionante porque cuando uno se da cuenta en consulta que hay gente que anda por ahí, por la vida caminando, que no hay duelos, haciendo duelos no resueltos, o sea, los anda por ahí. Entonces uno, wow, tenés 10 años de no resolver un duelo bastante fuerte. Entonces, ¿cómo no va a saber, va a estar reflejado en algún síntoma físico? Es súper interesante que, bueno, que si nosotros identificamos un ayayay o nos damos cuenta, mira, qué interesante, cada vez que me dicen tal cosa, se me sube la presión. Cada vez que pasa eso, se me sube la presión. Entonces, no es ese evento aislado, sino es eso que una vez se programó y que se empezó a repetir en diferentes situaciones. Exacto, y que no he sanado, ¿verdad? Porque al final de cuentas es que no he trabajado esa emoción, no he trabajado esto que me generó, digamos, ese enojo, esa molestia, ese resentimiento, esa tristeza, ¿verdad? Lo tengo ahí guardado. Entonces, justamente por eso es que se sigue manifestando con diferentes caras o de diferentes formas. Justamente, ¿por qué? Porque entonces no lo he trabajado. Y aquí es interesantísimo ver cómo, digamos, empezamos a ver todos esos conflictos y podemos entrar un poquito más incluso con el tema de papá y mamá, a veces donde hay una persona que se siente a nivel inconsciente en medio de papá y mamá y entonces también desarrolla una presión arterial porque siente o sea, está en una situación de defensa de uno y el otro, ¿verdad? Como cuando hay cuando hay una situación a nivel de sistema familiar, cuando es un sistema familiar disfuncional, que esta persona inconscientemente se mete en el centro y trata de mantener la cordialidad entre los dos, ¿verdad? Entre papá y mamá cuando evidentemente no le toca. Y si lo hablamos desde constelaciones, ¿verdad? Ya sabemos que rompe completamente el equilibrio, ¿verdad? Y entonces hace un embrollo sistémico. Pero cuando hablamos desde esta postura, observamos eso justamente, que entonces tiene un montón de emociones que no puede manejar, que no puede sacar con uno o con el otro, ¿verdad? Que eso es a nivel inconsciente. Entonces es interesantísimo también ver ese movimiento, esa etapa de vida, dónde es que se origina, cómo es que se origina. Y dijiste es clarísimo esos temas, es importantísimo ver cada cuánto o en qué situaciones se me disparan ciertas cosas porque entonces ahí ya me está dando información y nuestro cuerpo, y esto es riquísimo porque cuando tuve la oportunidad de trabajar una técnica que se llama medicina del ser, Joseph decía o dice hasta la fecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente pasa en tu vida? Ponerle atención a eso porque hay un evento raíz, hay un punto importante donde se origina toda esa emoción que a veces ocultamos. Y entonces también mencionaba un tema muy interesante porque dice, a veces las presiones arteriales se desarrollan cuando hay una mamá que tiene chiquitos y llega otro papá, digamos que son matrimonios separados, entonces llega o son noviecitos, se casan, entonces papá tiene sus hijos y mamá tiene sus hijos. Entonces dice que también ocurre un conflicto a nivel emocional porque la persona, si no se lleva bien con los chicos o no acepta a los hijos del esposo, también hay información ahí, porque entonces a nivel inconsciente esa persona quiere que eso
digamos, que esos niños no estén desde su postura, desde su historia, desde lo que esté viviendo, y no es juzgamiento, simplemente es que a nivel emocional nos surgen muchísimas cosas y a veces no sabemos qué hacer con las emociones y a veces no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Y Sí, y entonces tal esa vez, parte, perdona, y tal vez y sin juicio, tal vez esa persona quisiera no sentir eso, pero y lo siente. Entonces, ¿cómo hacemos exacto, para manejar esa emoción que la siento? Uy, es que tal vez me está quitando el tiempo con la pareja, tal vez, ¿verdad? Esa parte. Entonces, sin juicio simplemente es, mira, no negar que estás sintiendo esa emoción, porque puede llegar a desencadenar una hipertensión también. ujú. Por aquí tengo una pregunta. ¿Qué debo hacer para evitar que se suba la presión por una emoción? Bueno, aquí tengo una pregunta. Pero lo más importante es yo empezar a darme cuenta qué es lo que pasa en mi vida. Como se los dije al inicio, es importantísimo hacer ese escáner, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando pasa el tema de que se me sube la presión arterial, bueno, empezar a observar qué es lo que está pasando, qué es que lo desencadena, porque generalmente tiene el mismo común denominador, con otras caras, pero es el común denominador. Pero también yo te invito a que reflexiones qué es lo que estás viviendo, si es una que generalmente es emocional, bueno, obviamente hay una emocional y la otra parte, digamos, que hablamos al inicio, pero sí es importante ponerle atención si es emocional, qué es lo que estoy viviendo. ¿Es la forma como yo estoy abordando o es la forma como no expreso o es la forma que quiero que esto salga o sacarlo de mí, pero no puedo sacarlo? O bien tengo un conflicto no resuelto, como lo decía al inicio, con esta situación. Entonces, la invitación es justamente a que entonces empeces a observar, ¿verdad? Para la persona que hace la consulta, que empeces a observar qué es lo que pasa en tu vida. ¿Qué es lo que pasa en tu vida cada vez que me sube la presión? Entonces me empiezo a dar cuenta que es que me agarro con la pareja. Y entonces me toca el tema de, no sé, voy a decir un tema X. Bueno, no tan X, pero bueno, voy a decir el tema de la infidelidad o el tema de la desconfianza. ¿Verdad? Entonces ya eso es un tema que entonces es importante ver esa inseguridad o ver esa situación que me está manifestando esta situación ahorita, ¿verdad? Porque me está haciendo, generalmente esto, como lo dijimos al inicio también con otras palabras, es como la punta del iceberg, porque generalmente viene un montón de información ahí. Entonces es importantísimo ver si es un conflicto con la pareja, ver si en realidad en parejas anteriores yo he tenido este mismo conflicto. ¿Ok? Porque si he tenido un conflicto de inseguridad, si he tenido un conflicto con temas de que no me siento segura de la pareja o tengo desconfianza en la pareja, pues entonces es importantísimo revisar las creencias sobre la relación de pareja, es importante revisar las relaciones que he tenido, es importante revisar los cierres que he tenido, porque posiblemente, o en algunas ocasiones no he hecho cierres, como dijiste, y a veces ando con un duelo ahí, pero entonces no sé cómo manejar esa molestia, esa situación que pasa en mi vida. Entonces, como no sé cómo sacarlo, entonces mi cuerpo lo saca de alguna manera, digamos, de alguna forma. Y así lo decía Joseph, cuando nuestro cuerpo está completamente alineado, todos los puntos energéticos del cuerpo están como decir, en una misma línea, por decirlo de alguna forma. Y es cuando no tenemos ningún síntoma. Cuando andamos por la vida y entonces solo sonrisas y no nos pasa nada. Pero entonces cuando empezamos a tener emociones que no resolvemos, entonces hablando de los puntos de los chakras y esto que es tan maravilloso, bueno, entonces todo se nos desacomoda y a nivel emocional y a nivel de cuerpo físico, todo se nos desacomoda justamente porque tengo esa parte emocional no resuelta. Recordemos algo importante, por ejemplo, aportando a esa respuesta que diste, que la presión arterial es una energía que viene desde el corazón, ¿verdad? Digamos, desde el centro, que es tu territorio, ¿verdad? Que es como lo que vos sos vos. Por eso es que a veces hablamos que es que llevamos del corazón y sabemos que, bueno, está en el sistema límbico realmente las emociones, pero lo sentimos aquí, ¿verdad? Porque está como esa fuerza de energía. Recordemos que la presión es como esa olla de presión. Entonces, una de las maneras para poder trabajar eso es precisamente soltarla, o sea, que salga esa presión, destapar la olla de presión y que salga. Y hay diferentes estrategias, por supuesto, hay que hacer catarsis, la verdad, pero de la mejor manera, porque a veces cuando esa presión sube tanto, dañas a otras personas, porque lo guardaste tanto, dañas a otras personas, dices cosas que no tenías que decir, te dañas a vos mismo, no se aguanta ni solo, por ejemplo, trae más conflictos a nivel de pareja, a nivel laboral. ¿Por qué? Porque no liberaste ese tapón en un lugar seguro, en un lugar donde podías hacerlo. Entonces, creo que respondiendo también a esa pregunta, si sos hipertensa, no me dejes los medicamentos, es muy importante agarrar esa parte que la vida nos está dando para estabilizar el cuerpo, por supuesto, pero también empezar a, como decía al inicio, a ir observando
lo que yo estoy viviendo, en qué momento, qué está sucediendo para poder trabajarlo y lo más importante que liberar esa emoción, porque siempre llegan a un pico y después como que sentimos, según nosotros, que ya se nos pasó la emoción y no Ujú. necesariamente, porque ellos son como picos y ahí está la emoción y cuando te tocan el botón volvió a salir. Entonces, no, no nos relajemos porque ya se me pasó la cólera, no, ese enojo se va acumulando y más cuando es sobre el mismo tema, cuando es un tema de territorio, cuando es un tema del clan, cuando es un tema de esto que hemos estado hablando, el hecho que no lo sientas ahorita, flor de piel, no quiere decir que la emoción no ande por ahí dando vueltas. Entonces, para que lo anoten por ahí, si lo sentiste así de fuerte en algún momento, es importante mirarlo y darse cuenta porque a veces, bueno, sé que a Benicio le ha pasado, a mí me ha pasado que yo decía, mira, voy a un taller o alguna cosa y yo juraba que ya había sanado tal tema. Yo decía, ya todo bien con Sí. ese tema. Y resulta ser que nada que ver, que todavía habían cositas por ahí, precisamente, porque están a nivel muy inconsciente. Entonces el consciente quiere hacernos siempre creer que todo pura vida, ¿verdad? Que estamos todo en orden, en control, y cuando le entramos al inconsciente de alguna manera nos damos cuenta de que pues no estaba como que todo tan sanito, así que hay que volverle a dar a ese tema. Entonces esa es la invitación, no, el hecho que tal vez ahorita la emoción no esté así a flor de piel, no bajemos la guardia, sino que indaguemos un poquito más, porque a veces la emoción anda por ahí. Y algo más que quería comentarles al menos las chicas que nos están viendo, hay algo muy interesante. Ahorita me encanta que más mujeres sean empoderadas, que sean independientes. Realmente estamos viendo una etapa maravillosa. Otras mujeres en otros momentos históricos anteriores no pudieron tener muchos beneficios que estamos logrando nosotras. Estamos entrando pues a muchos ámbitos y realmente es maravilloso, incluso la masculinidad está viviendo una transformación muy linda, me encanta. Y hay una parte muy importante, a veces mujeres demasiado masculinizadas pueden empezar a desarrollar hipertensión arterial, y ese es otro tema por ahí, las que se sientan identificadas. ¿Qué quiere decir demasiado masculinizadas? No que sea masculina físicamente ni nada de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando que demasiado con energía masculina, eso quiere decir demasiado en el hacer, demasiado en la acción, demasiado hacia afuera, y Ujú. dar, y dar, y dar, y dar, y crear y sostener, donde la presión arterial va así, va hacia afuera. Ujú. Y en cambio el Exacto. retorno venoso, que es femenino, va hacia adentro. Entonces, chicas, si ustedes son de las que siempre están dando y vamos hacia afuera y vamos y damos y sostenemos y tienen una energía grandísima, y se los digo porque yo soy así, entonces yo he tenido que trabajar eso, de que también tenés que recibir y ya, take it easy, ¿verdad? Relajémonos y permitámonos recibir también, porque si no, ese desequilibrio en que esa energía no regresó a ti, puede desarrollar una presión, una hipertensión arterial y otros síntomas más. Entonces, usted me puede decir, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues totalmente. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que usted quiere dar y quiere sostener y tal vez no puede o no recibe la respuesta que usted quería después de lo que usted dio, empieza ahí el conflicto. Y ahí empieza tal vez un conflicto programante que empieza a desencadenar otras cosas, donde tal vez tuviste la expectativa, bueno, si doy esto, si sostengo aquí, si apoyo aquí, si complazco acá, si doy más de mí, entonces tal vez esta situación pues cambie de tal manera y pues te llevas tal vez una desilusión. Y esa energía que diste con esa expectativa no regresa. Y entonces empieza ese conflicto. Entonces los quería decir porque también esa es otro que ha ido pasando también y empiezan a traer otros conflictos como la salvadora, como por ejemplo los cáncer también, como problemas en el sistema musculoesquelético, ¿verdad? Donde literalmente sientes la presión atrás, ¿verdad? Y también hay problemas venosos a veces cuando están llevando tantas cargas emocionales tan fuertes, que es que entonces empiezan las piernas a recargarse mucho y empieza a darse ese síndrome de piernas cansadas, no sé si les ha pasado, que entonces sienten las piernas pesadísimas, sobrecargadas. Entonces, a veces simplemente se dio cuando yo soy una mujer que doy demasiado. Y lo digo más como mujer porque usualmente pasa más en las chicas en ese sentido, pero también puede pasarles a los varones también, pero que también es una posibilidad que tendríamos que estudiar a la hora de mirar la hipertensión arterial. Ujú. Y es importantísimo también, pues, invitar a los varones a que se permitan esa conexión, ¿verdad? Con ellos mismos, porque generalmente la mujer es como más dada a trabajar, el hombre es como más retraído en ese sentido, como más, como que más se protege, porque bueno, descendemos, ¿verdad? De todo este matriarcado y de todas estas cosas que venimos con ese, a ver, venimos rompiendo
esos paradigmas justamente para que también el hombre se permita justamente conectar con esa parte emocional. Y no es desde estas posturas, los invito de verdad, tanto hombres como mujeres y a todos los que nos ven justamente, que empecemos a mirar esas cosas no desde el juicio, ¿verdad? Sino con ese amor hacia ustedes mismos, que empiecen a observar todas estas cosas, todo esto que les ha hecho ruido, digamos, a nivel de ustedes mismos, a nivel de toda su historia familiar, porque empieza a pesar muchas cosas, empieza a pesar muchas cosas. Hay personas que es más fácil expresarlo, otras no es tan fácil expresar lo que sienten, ni con todo el mundo expresan lo que sienten tampoco. Y a veces esa parte emocional, a veces el llorar un poquitito, a veces el desahogarme, a veces el conversarlo, a veces el buscar esta ayuda, este apoyo, pues me beneficia muchísimo porque no estoy yo con esa emoción, ¿verdad? Y entonces ahí también vemos Gloria, que es un tema muy interesantísimo cuando también trabajamos a nivel transgeneracional, porque también podemos trabajar a nivel transgeneracional con el tema de la hipertensión, ¿verdad? Podemos buscar ese tema de lealtades, podemos buscar un montón de información que hay en nuestro transgeneracional, que a veces la gente dice, bueno, ¿y eso con qué se come? Bueno, son todos nuestros ancestros, desde mamá, papá, los abuelos y todo esto que a veces pues que trae muchísima información y a veces este inconsciente colectivo familiar, pues traemos toda esa información ahí impresa y a veces hacemos incluso hasta lealtades a diferentes cosas, pero es importantísimo observarlo, ¿verdad? Yo siento que obviamente hay muchísima información y sé que a muchos de los que están les ha llegado información, pero es importante observarla. O sea, estamos en este proceso de descubrimiento, de atención, de poder identificar, porque como lo decías al inicio, vamos a un taller y trabajamos algo, o vamos a un taller y creo que esa emoción o esa situación que estoy viviendo ya lo había trabajado. Bueno, a veces falta un poquitito más, me faltó tal vez conectar con un poquito más, y no es que esté mal, ¿verdad? Simplemente que quizás a nivel emocional o a nivel del ser no estaba listo para pasar esa etapa o para conectar con esa emoción. Entonces, por eso es que conectamos con diferentes cosas, trabajamos diferentes cosas, nos permitimos sentir otras cosas y bueno, todo a su tiempo. El cuerpo es maravilloso y la mente es 100% poderosa. Hay algo Bueno, muy importante, perdona, Vini, algo de eso que estabas diciendo, hay algo muy importante, que así como heredamos en la parte genética, que sé que todos lo aceptamos, por eso les digo, se los decía al inicio, es muy fácil aceptar como ese tema de que la medicina, tal cosa, porque lo podemos ver, porque podemos hacer pruebas muy concretas en la parte de, usando el método científico y todo lo demás con respecto a las enfermedades como tal. Y esto a veces nos cuesta un poco, pero les invito a que observen, así como nosotros heredamos genéticamente características físicas y incluso un tema ahí de enfermedades también, ¿por qué nos cuesta ver que también heredamos maneras de solucionar los conflictos? Por ejemplo, somos de las claro, familias que no hablan o si hablan, somos de las que gritan o no gritan, somos las de que cada quien en su lado, somos de las que nos sentamos a hablar, somos de los que lo solucionamos con comida, somos de los que lo solucionamos con golpes, somos, ¿verdad? Porque eso también se hereda, la manera en que yo soluciono mis conflictos, ya sea hacia afuera o hacia adentro, que bueno, casi siempre empiezan desde adentro. Entonces, cómo yo manejo esos conflictos también lo heredo. Ay, mira, qué vacilón, yo soy igual que mi mamá, soy igual que mi papá con respecto a esto. Es que todos en mi familia somos de tal manera. Entonces, esta parte de la hipertensión arterial tiene mucho que ver también cómo yo voy manejando mis conflictos, ¿verdad? Cómo yo proceso eso. Soy de las personas que tengo capacidad de hablarlo bien, de poder delimitar síntomas, bueno, mis límites, soy de las personas que más bien me lo guardo. Entonces, observemos también eso, porque realmente la observación, de hecho, tanto en medicina, es una de las partes más importantes. En medicina, como me decía un profesor que me acuerdo, decía, el 70% está en la historia clínica y lo que usted ve, apenas usted entra a la persona, usted ya vio un montón de cosas, ¿verdad? Que tal vez la claro. persona ni se hizo consciente, porque fue pura observación del color, de la piel, de los ojos, de cómo habla, todo eso. Entonces, qué lindo es ir desarrollando ese ejercicio de nosotros poder vernos también hacia afuera. Entonces, poder entender, ah, claro, con razón. Mira, algo pasó. ¿Por qué me hizo a tanto yayay? Por ejemplo, chicas, ¿quiénes de ustedes les gusta llorar con las películas ahí de cortavenas, verdad? Muy interesante. Hay un porqué de eso. Por ejemplo, ¿será que hace rato tenías ganas de llorar y estás buscando la excusa perfecta que fue por la película? Y realmente lo que querías era llorar.
Entonces, por ejemplo, o por qué en esta particular te gusta esa película para llorar, siempre hay algo inconsciente. Y esas respuestas las empezamos a obtener cuando uno desarrolla el hábito de observarse. Entonces, esa parte me encantó y también que veamos cómo heredamos la manera en que resolvemos conflictos, porque es cierto, eso es, bueno, nos dan información valiosísima, así que cuando van a la sesión, con Vinicio conmigo, se dan cuenta, bueno, es riquísimo eso que ustedes están dando porque puede aportar muchísimo a la dinámica que se vaya a hacer. Así que observen mucho. Sí, esa observancia y esa introspección que pueden hacer con ustedes mismos es maravillosísima, porque una de las preguntas que nosotros hacemos es ¿cómo vivías o cómo se vivía en tu familia el tema, digamos, del solucionar una situación? A veces no había comunicación asertiva, a veces no había un límite asertivo, entonces copio todos esos patrones. O a veces, si mamá o papá es hipertenso o los dos son hipertensos, yo por amor soy hipertenso también, ¿verdad? Porque también viene toda una parte emocional, por eso mencionamos todo esto desde la niñez, porque empezamos a forjar todo lo que somos a través de dos personas maravillosas que nos dan la vida, que es papá y mamá, y desde ahí empezamos justamente a conectarnos a la vida o a desconectarnos de la vida, ¿verdad? Así Porque es. entonces nos conectamos a la vida de una manera maravillosísima a cómo nos desconectamos también. Y entonces empezamos a ver todos ese montón de patrones que a nivel inconsciente, porque recordemos que hay muchas cosas que hacemos a nivel inconsciente, no conscientemente, porque nadie elige o nadie piensa o nadie quiere que todo le salga al revés o elige tener una hipertensión, pero a veces sí somos responsables como de cambiar esa historia nosotros, ¿verdad? Porque nosotros sí, quizás nuestros padres no tuvieron esas herramientas o nuestros antepasados no tuvieron esas herramientas, pero nosotros sí tenemos esas herramientas. Ellos no son culpables, pero nosotros somos responsables de cambiar esa historia, de poder cambiar esa historia de lo que siento, de lo que pienso, de poder tener esa congruencia, de poder reconocerlo, de poder hacer esa introspección desde esa postura del amor, porque dijiste algo muy interesante, en muchas ocasiones, el consciente quiere decirle al inconsciente que todo está bien. Y resulta que no está bien. Resulta que el cuerpo físico te empieza a decir todo lo que a nivel inconsciente hemos callado durante tantos años o no hemos abordado. Entonces una invitación es a esas, a que justamente reconozcamos lo que vivimos, reconozcamos lo que nos pasa y está bien reconocerlo. O sea, es un paso importantísimo para empezar a quitarme ese peso de encima, como lo dijiste, ¿verdad? Cuando paso cargando cosas que me afectan, pero sin embargo las sigo cargando y me pesan y las sigo cargando y me incomoda, pero las sigo cargando. Ujú. Bueno, como verán, a Vinicio y a mí nos apasiona tanto que ya no se nos acabó el tiempo de hablar de este tema, porque hay mucho, mucho, mucho que nos gustaría muchísimo compartir con ustedes. Quiero ir terminando este tema diciendo esto, vean, podemos estudiar la psicología de cada órgano a partir de su función. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que conocer cómo funciona nuestro cuerpecito, así como aprendemos el manual de la lavadora, de cualquier máquina, cosa que compramos, la computadora. Tenemos que aprender cómo funciona para poder darle lo que necesita. Y estamos hablando tanto el cuerpo físico como el cuerpo emocional. Si no conocemos cómo funciona, muy posiblemente pues vamos a cometer algunos errores y no le vamos a sacar el máximo potencial. Así que cuando nosotros nos tomamos nuestras vitaminas, cuando hacemos ejercicio, comemos saludable, estamos dándole a nuestro cuerpo esa gasolina que necesita. Y la gasolina que necesita nuestro cuerpo emocional es otra. Y no sé cuántos de ustedes realmente saben cuál es. Invierten en esa. Y no solamente darle gasolina, también darle ese mantenimiento y esa limpieza, así como cuando todos los días nos bañamos y nos vamos al salón de belleza y entonces nos cuidamos. El cuerpo emocional también necesita también limpiarse. Y a veces, cuando no tenemos una buena limpieza a nivel emocional, empiezan ese montón de conflictos y desarrollamos un síntoma, que simplemente es ese maestro que nos va a dar la información. Por eso podemos encontrar la psicología de esa enfermedad a partir del funcionamiento. Si yo sé que la presión arterial funciona de cierta manera y es desde aquí hacia afuera, entonces empiezo a entender por qué, claro, con razón, ya empiezo a entender por qué es que yo empiezo a tener ciertos síntomas emocionales y físicos a partir de cómo funciona eso. Entonces creo que ir cerrando esta parte, yo les agradezco un montón porque que todas sus palabras de apoyo, que se conecten con nosotros, que nos hagan consultas, porque realmente a nosotros nos apasiona esto, nos gusta muchísimo esta conexión y nos ha ayudado y lo hemos trabajado nosotros mismos, así que gracias por conectarse. Y la invitación es que si hay algo que usted le hizo clic en esto, anótelo y no lo deje ahí.
realmente regálese a usted mismo la oportunidad de poder ver el mensaje que esa presión arterial le quiere decir a usted, porque le puedo asegurar que es muy diferente el mensaje que le va a decir a usted a que le va a decir a otra persona y le va a decir a otra persona. Es muy de usted, es muy particular, es su cuerpecito hablándole solamente a usted. Así que yo he visto milagros, he visto cosas maravillosas cuando la gente se da esta oportunidad, lo he visto en mi propia vida también, así que de verdad dese esa oportunidad. Si ya lo he intentado todo y no sabe todavía para qué vino la presión arterial a su vida, la hipertensión arterial a su vida, o la hipotensión también, la hipotensión también tiene otro mensaje, le invito a que se dé ese regalazo de escuchar, porque el consciente te va a decir que todo súper bien, pero ese inconsciente tiene mucha información, un regalo que te quiere dar para que, no para que se sienta mal, no para que toquemos una herida, un ayayay, sino para que podamos suturar esa herida, pueda cicatrizar y podamos evolucionar y podamos realmente tener una mejor versión de nosotras mismas. Eso es el súper regalazo que nos va a dar un síntoma. Así es, entonces como dijiste, pues encantado de compartir. Les quiero dejar como la información, como es adentro es afuera. Entonces, si tengo un síntoma físico, es importante que empecemos a hacer introspección desde ese amor hacia nosotros mismos, sin enjuiciarnos, sin latigarnos, simplemente empezar a observar qué es lo que realmente pasa en mi vida, cómo están estas áreas en mi vida, cómo está la familia, cómo está el trabajo, cómo está mi pareja, cómo lo vivo yo, ¿verdad? Esa es una invitación que les dejo y sin juicio, sin crítica, no se guarden esa emoción, permítanse vivir libremente. Siento que ese es parte del secreto de la vida, vivir y vivirlo libremente y vivirlo feliz. Entonces los invito a que simplemente escuchen su cuerpo, su mensaje, escuchen ese mensaje, ese síntoma que a veces pues adormecemos. Pero bueno, esa es la invitación. Tu cuerpo te dice, poneme atención, y la presión arterial te dice, hay algo que está pasando, hay algo que es importante que mires. Entonces, pues, encantadísimo, de verdad, pues de compartir con vos y de compartir con todas las personas que nos han visto y que nos ven y que nos verán. De verdad que sí. Y siempre, pues, siempre hay una información más y siempre hay un lugar más profundo donde ir. Entonces, esa es la invitación a que simplemente fluyan con la vida y esta información que les llegó, no les excluyan. Como dijo Gloria, pues apúntenla. Y si les llamó la atención algo, pues vuélvanlo a apuntar y entonces empiecen a verlo ya desde otra postura, desde esa postura pues de amor. Ujú. Y bueno, pues ahí quedan nuestras páginas y estamos a la orden. Voy a anunciar un taller, Gloria, que tengo. Dale, 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 dale. Cordialmente invitados. Vamos a trabajar el transgeneracional justamente, que son nuestros ancestros. Entonces, pues ahí en la página están toda la información y los invito a que se permitan darse ese regalo para ustedes mismos. Maravilloso. Así que todos, a ver, escribiéndole a Vini para que se den esa oportunidad de ese super taller. Realmente la mejor inversión que uno puede hacer es crecer uno mismo. Yo lo he visto y bueno, y cambian muchas cosas, se aclaran muchas cosas y vamos caminando por este transitar llamado vida de una manera más liviana. Así que maravilloso. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vini. Es siempre un gusto. Vamos a seguir compartiendo con ustedes. Porfa, díganos qué otro tema quieren que toquemos un poquito para poder servirles con mucho gusto a todos ustedes. ¿Cuál enfermedad les gustaría que pudiéramos aquí desenredar un poquitito? Buenas noches. Un besito y un abrazo a todos, desde el corazón a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto.